Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, momento de cosmética, ya lo podéis saber porque claro, cuando me pongo esto, hombre, otro día me pondré otra camiseta, pero normalmente cojo una camiseta blanca de pico para poder aplicarme esto haciendo los vídeos de cosmética. Vídeo doble, dos productos, misma línea, serum por un lado y crema hidratante por otro. Así que vamos a atacar, pero que ya mismo, entre otras cosas porque me he lavado bien la cara con un jabón fantástico de Gillette que ya he presentado en el canal y... ahora lo que necesito es hidratación porque la piel la tengo un poco reseca. Así que a darle candelica pero rápido. Y el primer producto es este de aquí. Productos los dos de Bella Aurora. Splendor 60. Serum reafirmante. Así que estamos aquí, hablamos de ella. Más bonita que todas las cosas. Pero lo que voy a hacer ahora es una aproximación para después ir a la aplicación y seguidamente contaros las andanzas y proezas de esta Splendor 60. Bote completamente negro, salvo en la parte de aquí donde va el PAM, que lleva la corona dorada, el PAM en sí también negro, y Splendor 60, cosmética antimanchas de Bella Aurora. Le damos la vuelta y tenemos que, pues efectivamente, todas las leyendas, que es un serum reafirmante, y por otro lado que tenemos 30 mililitros y que dura 12 meses una vez abierto o pues ya usado, como es el caso de este serum, que va dispensado de esta manera. Ya estáis viendo que tiene una forma muy ergonómica lo que es el PAM. Y vamos, voy a haceros la aproximación de lo que es la textura que tiene. Tiene un color, el típico color cremita rosado, que no voy a distribuir por la mano. Bueno, sí lo voy a hacer porque merece la pena que veáis que es completísimamente fluido y que, ¿veis? Es la caña, o sea, esto cubre un montón con poquísimo tenéis todo completamente cubierto. Voy a la silla y así pues me esturreo yo mejor todo esto. Señoras y señores, es que voy ya embadurnado porque de verdad rinde mogollón, pero mogollón es mogollón. No sé si voy a poder aprovechar mucho de aquí, voy a darme un par más de pumps, aunque no es necesario. Sabéis que sobre todo aplico más porque estoy haciendo un vídeo. Normalmente no aplico tanto ni por asomo, simplemente es coger y yo no doy más. Bueno, para la zona del cuello y aquí sí que voy a aplicar un pump completo, así, y time lapse, así que vamos a ella, venga. Para empezar tiene una rapidísima absorción, o sea, es como tengáis, y yo que siento todavía que tengo la piel seca porque me he lavado la cara en profundidad, o sea, hoy me he dado candela fina y le he dado pero telita marinera. Se absorbe súper rápido, no hace falta estar incidiendo mucho más allá del placer de que podéis estar sintiendo cuando efectivamente estéis aplicando la crema y estéis masajeándoos la cara. No he querido ponerme tampoco muy pesado porque si no el vídeo se puede hacer larguísimo mientras hago la aplicación. Tenerlo también en cuenta, por Dios, que yo sé que hay mucho purista en la aplicación de las cremas, pero a mí me la repampinflan. Yo soy Orgaz y Orgaz hace lo que sale de... Bueno, en fin, pues vamos a atacar con las peculiaridades y características que nos dice la firma que tiene esta Splendor 60... Uy, la silla. Ahora ya no cruje la tía. Vamos a atacarle a las características fundamentales de esta Splendor 60 para pieles muy maduras. Bueno, que muy maduras. Esto que de verdad lo digo en serio. Si necesitáis hidratación a lo bestia, esta es fenomenal. De verdad. De verdad de la buena. Características. Ideal para pieles con tono apagado, falta de luminosidad, pérdida de elasticidad y firmeza. Y ya de paso voy a soltar la caja, aunque la caja es lo que más se ve, pero por lo menos me tengo con esta. Me quedo con esta en la mano, por Dios. Así que, perfume. El perfume lo han cambiado. Desconozco cómo es el perfume original, pero
es que lo desconozco, pero esto huele mucho a cosmético de selectivo. Dentro de lo que sería el perfume se podría igualar a lo que son los perfumes de Lancôme, Estée Lauder, muy en ese sentir. Lo hueles y estás percibiendo que ya te estás echando otra cosa. Claro, los precios ya no son los mismos tampoco. Con ácido hialurónico de tercera generación. Eso dicen. Claro, las cosas evolucionan y van cambiando, así que ácido hialurónico de tercera generación, que además dicen que reduce las arrugas más profundas, específicamente en las arrugas del entrecejo, las nasogenianas y las paticas de gallo. Ahí dicen donde es realmente efectivo para la corrección de las arrugas. Que estimula la producción de colágeno para una piel más firme y tersa. Contiene flor de Edelweiss y pigmentos nacarados para dar mayor luminosidad al rostro. Fluido ligero, acabado sedoso para todo tipo de piel. Aquí esto de que piel mixta, piel seca, piel no sé qué, no, vale para todo tipo de piel. Y lo que sí es cierto es que cuando te lo aplicas notas la piel como ya más reestructurada, más redensificada. Efectivamente está haciendo lo suyo, está penetrando hasta donde penetre. Por supuesto, este ácido hialurónico de tercera generación, cuidado. El ácido hialurónico, este de tercera generación, desconozco el comportamiento, pero normalmente el ácido hialurónico, la molécula, es demasiado grande y no penetra, se queda en las capas superficiales y lo que hace es mantener la hidratación de la piel. Este de tercera generación, no sé cómo funciona, la verdad sea dicha, pero tengo que deciros que qué solecico de serum más bonito y efectivo. La forma de aplicación ya habéis visto cuál es aplicar en el rostro, en frente, mejillas, cuello y escote. Yo añado también nuca, por supuesto, ya lo sabéis, soy defensor de la nuca. La nuca forma parte del cuello y las orejas. Y las orejas, fundamental, porque con la edad estas de aquí van cayendo, la gravedad tira, por lo menos si podemos mantenerlas hidratadas, no es que vayan a... pero si las mantenemos hidratadas, evitaremos ser familiares cercanos de Dumbo. Tratamiento ideal para después de la aplicación del serum, esta de aquí, la Splendor 60, que tiene la línea, la gama. Tenéis crema de día y crema de noche. Esta concretamente, si hago así y la veo, es la crema de noche. Por lo menos aparece pintada aquí una luna que medio veo con las gafas puestas, porque si hago así lo veré mejor. Y es de noche, por supuesto. Por eso lleva la luna, la muchacha. Señoras y señores, aproximación, lo vais a conocer rapidísimamente y ya os cuento las bondades de esta cremica de aquí, que también es para comérsela. Esta es la presentación que tiene la crema. Quiero que sepáis que todos los productos vienen completamente sellados y cerrados porque llevan aquí, no sé si podéis ver el reflejo, si se ve perfectamente, una pegatina en el lateral y otra por aquí, que ya está rota por supuesto, que garantizan que no ha sido manipulada la crema. Bueno, Bella Aurora Splendor 60, tratamiento fortificante antiedad. Lo ideal para usar con toda la línea completa sería la crema de día, la crema de noche, el serum y el contorno de ojos. Yo me quedo solamente por el volumen de cosmética que voy a empezar a mover ya y que estoy moviendo con la crema de noche y con el serum, que me parecen auténticamente brutales. Esto para ponérselo después de dormir es una gozada. Y esto es tal que así. Esta pequeña bisagrita que lleva es porque hacemos aquí así y la caja permite abrirla tal que así. Yo la guardo en el frigorífico y me deshago de la caja porque prefiero que la crema se mantenga en frío. Bueno, pues vamos a atacarle a la crema, que tiene esta espatulita que es ideal para poder aplicar la crema. Yo no lo voy a hacer ahora en la aproximación, pero tengo que reconocer que es fundamental el uso de esta espatulita para coger la porción de crema ideal. Ahora mira, ¿no veis? Al final se ha caído, pero no voy a hacer corte porque son unas cosas, por eso no quiero mantener la tapa con la bisagrita ni nada de esto. Carrito de 50 mililitros de Bella Aurora Splendor 60. Aquí le damos la vuelta, 50 mililitros, 12 meses una vez abierto para este tratamiento antiedad para pieles de 60, más de 60 años. Pero vuelvo a recordar, si tenéis 45 y 50 estáis tardando. Aquí lo estáis viendo, fluida, súper fluida, pero a más no poder. Por eso es fundamental el uso de la espatulita para poder cogerla muy bien. Si hago así, aquí
queda una pequeña porción de crema que, veis, es la repanocha porque además funde muy bien, se distribuye fenomenal y otra vez tenemos un altísimo rendimiento de esta crema que no hace falta echarse a capazos en los dedos. Así que paso a la silla. Ya sabéis que lo que toca es la aplicación. Ojo, cuidado con este cartoncito que intenta darle protección a lo que es el producto, porque puede salir volando, que de hecho me he pringado yo aquí los dedos porque casi se me cae. Voy a utilizar lo que queda aquí impregnado en este cartón y también esto que hay por aquí y un poquito en el cuello. De verdad, usar la espátula. Yo aquí lo hago porque soy muy bestia, pero es que si no, no vais a rentabilizar el producto. Cubre muchísimo, o sea, de verdad, poquísima cantidad. No hace falta pasaros para nada. Yo lo hago para que veáis cómo lo aplico, que se vea bien, más efectista, ya sabéis, efectos especiales, pero de verdad que no hace falta mucha cantidad, muy poquita, sobre todo mis chicos, que no seáis bestias, que no metáis el dedo, meter la espatulica, cogéis un poco, si vais necesitando más crema, vais cogiendo más, pero poco a poco, no seáis bestias porque es súper fluida, cubre muchísimo y vais a desperdiciar producto, y no es barata, tanto el serum como la crema Splendor, de barato no tienen nada, ¿eh? Ahora diré los precios, los tengo que mirar, pero que van rondando los 20 y pico euros. Así que vamos a ello. Time lapse. Apreciaciones. Sí, llevo barba, pero pensar que para eso antes ya he presentado productos que complementan para la barba. Donde está la barba no voy a echar Bella Aurora ni ninguna otra. Lo que hago es aplicarme el tratamiento nutritivo de barba, tanto por bálsamo como por aceite, que hacen que efectivamente la piel de la barba, que lleva la barba, esté también hidratada. No se trata de que estéis ahí también utilizando una crema de estas características con la barba, porque es absurdo. Para eso están los productos indicados para la gente que llevamos barba. Así que esto para la zona sin barba. Y con la barba tenemos productos hidratantes que también nos van. Y además hay productos reafirmantes dentro del segmento de la barba también, de una forma incluso más natural, porque llevan aceites de argán, aceite de coco, etcétera, 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 y hacen que la piel esté completísimamente hidratada, para que cuando decidáis retiraros la barba no os llevéis una sorpresa y os encontréis la barba destrozada, o sea, la piel hecha un ascazo, que se pueda, pues esté más sensible, con costras, que de todas formas si nos quitamos la barba siempre la vamos a tener más sensible, pero que no entremos en pánico. Esto es para la zona que no tiene barba, y la zona de barba nos vamos a aplicar todos los productos que yo os recomiende, por supuesto, y algunos que no, también. Nos dicen que refuerza y reestructura la capa lipídica cutánea de la piel, que reafirma y reduce también las arrugas, que aporta confort e hidratación a las pieles deshidratadas, doy fe de ello, que contiene ceramidas que protegen la piel de agresiones externas manteniéndola hidratada. Dios mío de mi vida, tengo un cerebro privilegiado. La flor de Edelweiss reafirma, alisa y además actúa con o contra las arrugas. Y que también actúa, y esto es muy fundamental, sobre las manchas oscuras de la piel. Tiquiti, esto lo estoy usando yo porque tengo ahí una pequeña mancha que quiero intentar quitar y vamos a ver si realmente esto funciona. Con lo cual, ir mirando los vídeos conforme vayan avanzando las semanas y vemos si esto evoluciona o no. Comentan que actúa sobre las manchas oscuras de melanina y lipofuscina de la piel. Así que esto es cuestión de coger y probar, porque como yo tengo manchas ya que van apareciendo poquito a poco, voy envejeciendo, viviendo el túnel, pues hay que actuar contra ellas ya mismo, porque si no soy capaz de salir a la calle con 40 kilos de maquillaje y parecer un clown si hace falta. ¡El Joker! Venga, sigo.
Aplicar sobre el rostro, cuello y escote. Y vuelvo a sumar porque no lo dicen. Orejas y nuca. El cuello no es solamente la parte de adelante. La nuca existe y es cuello también. Ya no hay cabeza. Hay que darse en la cabeza y en el cuello. Interpretar esto como os venga en gana. ¿Lleva segundas? Sí, lo sé. En el cuello... No, a lo que me refiero, no lo apliquéis ahí porque puede haceros pupita. Claro. Señoras y señores, ya la he probado y la estoy testando durante aproximadamente una semana. Y de verdad, la crema parece que nunca baja porque si utilizáis la espatulica y le vais dando un buen rendimiento, de verdad que os puede durar perfectamente. Yo calculo todos los días. Se puede ir devaneando perfectamente entre un mes, mes y medio la duración de un tarro de 50 mililitros. Me ha encantado cómo deja la piel. ¿Esto es una conclusión final? Sí, pero también haré... A lo largo de todos los vídeos ya iré diciendo cómo veo que va evolucionando todos los productos cosméticos que voy probando. O sea que la cosa no se va a quedar solamente ahí, sino que no haré un vídeo exclusivo, sino que meteré las coletillas en otros vídeos. De momento acabamos de empezar con lo que es el serum de Bella Aurora Splendor 60, que os la recomiendo, chicos. Yo ya tengo mi edad, a partir de mi edad ponen más de 60 años, pero tengo que reconocer que a partir de 50 tacos las pieles es cuando más se nota que están de capa caída. Así que si utilizáis un producto que sea un pelín más, vamos a llamarlo reforzado para edades superiores, no va a pasar nada. Hombre, no os vayáis a 80 años ni a nada de esto, porque después de eso ya queda la muerte, como dije en un vídeo, todo el mundo se partía de risa, no, eso es broma. Pero... si utilizáis algo que esté un pelín más reforzado, va a iros bien, porque vais a tener muchas carencias cutáneas. Entonces, si tenéis 50 tacos y veis que necesitáis un refuerzo especial, utilizáis una crema superior para llevar los niveles a un buen estado. Eso también lo digo porque, y quiero que tengáis en cuenta que una vez que terminéis ese tratamiento, retoméis otra vez ese tratamiento ideal para vosotros atendiendo a vuestra edad. Solamente como un tratamiento de choque. ¿Por qué? Pues porque la piel se puede habituar a este tipo de productos que están hechos para pieles mucho más maduras y vuestra piel va a querer y necesitar más. Entonces, hacerlo como un tratamiento de choque. Pero automáticamente terminéis ese tratamiento y veáis que efectivamente ya he hecho lo que tenía que hacer, que era restablecer sobre todo la hidratación y la nutrición de la piel y dándole más firmeza. La firmeza se consigue sobre todo porque te estás masajeando la piel, la cara, el cuello. Todos esos masajes pues actúan. Bien, pasaros, como iba diciendo, a una crema que os corresponda por edad. Si veis que no os funciona, pues efectivamente pues tendréis que tirar a algo superior. Pero intentar siempre ajustaros a lo que dicen los fabricantes. Si es para 60, para 60. Si es para 50, para 50. Pero en mi caso sí que me he hecho con ellas. Primero, porque quiero ver hasta qué punto actúan sobre las manchas y luego como tratamiento de choque. Yo necesitaba ya un tratamiento de choque y digo, pues venga, vamos a darle a la Splendor 60 de Bella Aurora y vemos qué tal funciona. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, voy a cogerlo por aquí. Sí, no voy a coger la alquimia del perfume, lo voy a coger después. Estas dos de aquí, fantásticas. En el tiempo que las llevo usando, me tienen muy, muy contento. ¡Mua! ¡Mua! De verdad, el aroma, ¡fua! Increíble. Un producto que es completamente deselectivo. Y el precio ahora lo atizaré. Súper recomendable. Deja la piel texturizada, hidratada y aterciopelada. Y no te estás yendo tampoco a gastarte pues 60 euros, 50 y pico euros, porque aquí los precios están ligeramente contenidos. Precios: 29,95 el tarro de Splendor 60 y 22,65 esta Bella Aurora Splendor 60 en su formato de serum. Así que ya sabéis lo que valen las dos. Con esto así lo juntamos y tenemos un producto de selectivo, pero que de verdad se miran a la cara, no tienen por qué esconderse. Muy buenos. Recordamos también que a partir de 20 euros ya es caro para mí. Y que 30 euros, esto es una pasta. Porque estamos hablando de, valen, pues eso, 30 pavos casi. O sea, es que está a nada de los 30 euros.
Y seguramente habrá alguna tienda, algún local, algún establecimiento que los venda a 30 euros lo que es el tarro de 50 mililitros. Ojo, cuidado. Y aquí pues tenemos un producto de 30 mililitros, que 30 mililitros cuestan lo que cuestan. Así que estamos... Recomendable por calidad-precio, probarlos, a mí me ha ido fenomenal. Lo bueno que también tiene, cuidado porque no he probado el contorno de ojos, pero también tengo que deciros que estas dos no escuecen en los ojos, no me escuecen. Lo que llevo testado de cosmética desde que he empezado, no me escuecen los ojos, digo desde que he empezado hace una semanita, no más. Porque por ejemplo la de Sisley, que vale 600 pavos, esa sí escuece, pero estas que he presentado como la de L'Oreal y Bella Aurora no escuecen en los ojos, y eso se agradece muchísimo, y yo que tengo los ojos hiper mega sensibles más todavía. Señoras y señores, pasamos a lo siguiente, ¿que hay más? Y el más llega por la parte de la alquimia del perfume, el regalo ideal para este Black Friday y para la Navidad que está al caer. ¿Qué os pensáis? Es que yo también estoy en campaña navideña, no solamente las firmas, que yo tengo mi producto original. ¡Claro! La alquimia del perfume, aventuras, desventuras, amores y desabores del sector de la perfumería con un montón de reviews vistas desde mi punto de vista y escritas como a mí me ha dado la gana, poniendo lo que yo quería, no lo que quería el vecino o esperaba el vecino, lo que yo quería, para divertiros y pasarlo de requetes chupetes. Señoras y señores, la alquimia del perfume está disponible en tiendas digitales y por supuestísimo también en librerías. Si no lo tienen, lo pedís, que ya se ha recuperado todo el abastecimiento de libros, porque la verdad es que estábamos un poco escasos en Amazon últimamente, pero ya se ha solventado todo el problema que había con él, que no hay ninguno. ¡Bonico! ¡Ay, qué trabajo que me has dado, hijo mío! Señoras y señores, ya recordar que también hay una cosa que va saliendo por aquí, que es... por supuesto el Patreon, que a partir de €1 me podéis echar una mano a seguir adelante y poder seguir comprando más productos y una barra de pan diaria, claro, no nos vamos a engañar. Claro, y bueno, pues nada, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.